Yo tengo en la línea telefónica a quien ya es nuestro amigo y colaborador aquí de Me lo dijo Adela, el doctor Mauricio González. Él es médico internista del Metropolitan Hospital Center allá justamente en Nueva York. Mau, ¿cómo estás? Buen día. Adela, muy buenos días, feliz de estar de nuevo contigo. Igualmente, me da mucho gusto saludarte. Oye, ¿cómo van, yo sé que pues ya han empezado a abrir, ¿no? Y que va mucho mejor Nueva York de cómo estaba y de algunas ocasiones en las que anteriormente hablábamos, pero parece que pues efectivamente esto no termina, Mauricio. No termina. Y ahora mismo, Adela, estamos lidiando con muchísimas mentiras que circulan en la sociedad y que estas mentiras, que generan huecos y destruyen los fundamentos de lo que los científicos han estado construyendo. Por ejemplo, la mentira que más circula ahora es que vamos a entrar a la segunda ola, ¿no? Y no sé de qué estamos hablando cuando ni siquiera hemos salido de la primera ola. En la primera ola, claro. Yo creo que lo interesante de discutir con las personas que nos escuchan, Adela, es que Nueva York puede ser un buen ejemplo a seguir, ¿ok? Puede ser un buen ejemplo a seguir. No hay ejemplo perfecto, todos tienen sus efectos adversos. Sin embargo, yo creo que a la luz de lo que Nueva York significa para el mundo, es un ejemplo de éxito. ¿Por qué lo quiero decir? Fue el epicentro de la pandemia en Estados Unidos. Sabemos las condiciones en las que viven muchas personas en Nueva York. Nueva York no es solamente una ciudad de ricos, es una ciudad de personas que también tienen escasos recursos socioeconómicos, y gracias a una pronta, fuerte y dura reacción epidemiológica pudimos contener el grave surgimiento de nuevos casos. Nos dolió. Perdimos miles y miles y miles de personas, pero definitivamente, y de acuerdo a las proyecciones que tenemos hoy, pudo haber sido mucho peor. Y lo que generó esta respuesta tan positiva fue, sin lugar a dudas, la adherencia de la población. Tuvimos un líder que escuchó a los científicos. Esto es súper importante, Adela. Nunca lo voy a dejar de repetir. Políticos que escuchan a los científicos, políticos que sirven como un puente entre la comunidad científica y la población en general. Este paseo libre de información de la ciencia al público en general trae recompensas enormes que a veces no la podemos ver, pero existen. Como el gobernador Cuomo fue lo que hizo, no se puso en medio de los científicos. De hecho, él no respondía ninguna pregunta hasta que los científicos no le hubieran dado datos que soportaran lo que él iba a decir. Y ahora lo que estamos viendo es que gracias a esto y a esta pronta actitud, hoy, junio 22 del 2020, Nueva York está en la fase 2 de reapertura. Ahora, me parece que esto que dices es muy importante, porque, por ejemplo, Mauricio, nosotros, pues mira, cada día decimos que estamos en el peor pico y en el peor pico y en el peor pico. En las últimas 24 horas se registraron más de 1,000 muertes en nuestro país, ¿no? Más de 5,000 contagios. Y sin embargo, pues la mitad del país está en semáforo naranja, que quiere decir que, bueno, ya empiezan a reincorporarse y reactivarse. Pero incluso en donde hay semáforo rojo, ayer que fue Día del Padre en México, pues la Ciudad de México, pues como si nada, ¿no? Y bueno, según se ha dicho, aquí comenzamos tarde y comenzamos mal, porque nunca se ha hecho un seguimiento y nunca se han hecho pruebas. Claro. No, yo creo que lo más duro de la que ha vivido México es esta prolongación entre la cuarentena y del pico, ¿no? Realmente no es un escenario bonito. Ha pasado pues es que íbamos 3 meses, sí. Exactamente. Es decir, en Estados Unidos, en Nueva York, vivimos la cuarentena o el cierre de la sociedad poco antes de que llegara el pico. ¿Okay? Como un mes antes, si mal no recuerdo. Pero estar 3 meses encerrados y estar viviendo el pico, pues obviamente no es nada fácil.
Ahora, ¿por qué sucedió esto? No lo sé. No lo sé. Yo creo que puede ser un factor importante es pues el rastreo epidemiológico no es lo mismo en la Ciudad de México, ¿okay?, que en los otros estados. Y esto ha generado detectar casos a destiempo, ¿no? Entre muchas otras cosas, pero definitivamente no es nada fácil. Sí, no está siendo absolutamente nada fácil. Nueva York ya empieza a abrir, ¿no? Sí. Y empieza a funcionar. Exacto. Hoy, junio 22, más de 300,000 neoyorquinos regresan al trabajo. Sin embargo, Adela, ya todos están preocupados por si esto puede generar un nuevo surgimiento de casos. Lo más probable es que sí. Sin embargo, estamos de alguna manera optimistas que no va a ser obviamente como el pico que vivimos a finales de marzo, principios de abril, principios de mayo. No lo creo. ¿Por qué? Porque ya sabemos más de la transmisión, de la dinámica de la transmisión de este virus. Sabemos que estar afuera, con distancia, usando cubrebocas, son actitudes de bajo riesgo versus estar encerrados con poca ventilación y sin máscaras y sin detección temprana de personas que puedan presentar síntomas. Entonces, si tú pones este conocimiento científico nuevo que tenemos en marcha, mediante se abre la sociedad, es probable que podamos contener los nuevos casos. Y uso la palabra probable con mucho cuidado. Sí, te entiendo perfectamente, pero a ver, cada vez conocemos un poco, bueno, la comunidad científica conoce un poco más el comportamiento del virus, aunque de pronto pues sí se ha comportado de manera muy errática, pero lo que sí se puede asegurar, y no sé en qué porcentaje disminuya el riesgo de contagio, el distanciamiento social y el cubrebocas. Mauricio, no sé si nos puedas un poco dar luz sobre esto. Por supuesto. La primera vez que tú y yo platicamos, te mencioné, y lo recuerdo muy bien, te mencioné el estudio del 2017 del doctor Lipsitch, que él estudió la pandemia en 1918-1919 de influenza, y donde tú y yo discutimos que el cierre de la sociedad, el cierre de las escuelas, iglesias, congregaciones, etcétera, redujo notablemente por miles los casos en distintas ciudades en Estados Unidos donde se llevó a cabo. Pero recuerda, Adela, cuando tú y yo hablamos, estas eran suposiciones con base en estudios pasados. Pero esto era la mejor inteligencia que teníamos. Pero hoy ya se publicó en Lancet por investigadores de la Universidad de Toronto y otros grupos de investigación que el distanciamiento físico de un metro, escúchame bien, 1 metro, pero mejor aún 2 metros, con el uso de cubrebocas, reduce notablemente la incidencia de casos. Y proyecciones del Institute of Health and Metrics Evaluation en la Universidad de Washington han mostrado que usar cubrebocas en un más del 80% de la población puede reducir hasta 40% los nuevos casos. Entonces, ahora, claro, hasta ahora tenemos información, vaya, no es perfecta, repito, no es perfecta para los puristas de la ciencia que nos están escuchando, sí, no es perfecta, pero es la mejor evidencia que tenemos ahora y el riesgo es mínimo. Usar un cubrebocas por 2 horas mientras estás afuera, hombre, no lleva absolutamente nada de riesgo y puede tener enormes beneficios para la sociedad. Sin duda. Ahora, porque, bueno, eventualmente hay que reincorporarse, ¿no? Y la gente, pues que no tenga que salir, que bueno que pueda seguir quedándose en casa, pero eventualmente, pues hay que reincorporarse. Me parece que este es el peor momento, al menos en México, para reincorporarse, porque, insisto, estamos en números que no habíamos visto antes. Pero quien vaya a salir, pues que use el cubrebocas y que mantenga la distancia, como decías tú, por lo menos de 1 metro. Y ya que hablabas del Lancet, ¿qué más se sabe? Por ejemplo, lo de la dexametasona, yo creo que también
pues la letalidad ha disminuido porque supongo que han aprendido también, Mauricio, pues cómo tratar a los pacientes a pesar de que no hay una cura propiamente dicho. Por supuesto, cuando empezó todo esto en febrero, marzo, Adela, no sabíamos qué hacer. Dábamos antibióticos, dábamos otras medicinas, todo era un caos a nivel científico. Hoy ya sabemos exactamente qué antibióticos no funcionan, no los damos. Hoy sabemos que el uso de esteroides temprano en la fase crítica y en pacientes que requieren oxígeno suplementario puede reducir hasta 30% la mortalidad. Hoy ya tenemos el Remdesivir, ya tenemos este antiviral que, si bien no es perfecto, incrementa, reduce los efectos negativos, ¿no?, de una admisión hospitalaria por COVID-19. Ya sabemos mucho más, ya sabemos quién está en riesgo, ya sabemos aislar. Al principio Nueva York no aislaba a los pacientes que daban positivos en la sala de urgencia, que estaban estables. Inmediatamente cuando empezamos a ver los nuevos casos, se llevó a cabo un programa donde los pacientes que daban positivos a pruebas se les mandaba a casa, se les tenía que pedir que nos mandaran mensajes de texto para saber que estuvieran aislados. Es decir, todos estos efectos al unísono reducieron notablemente la mortalidad. Hoy sabemos mucho más, y la dexametasona, pues bueno, todavía no se publica el estudio, todavía no, nosotros los médicos no podemos leer los métodos, las características de los pacientes que formaron parte del estudio, comorbilidades, pero lo que sí tenemos es que en línea está un panfleto donde se habla de la construcción metodológica del estudio, y parece ser muy sólido, parece venir de un grupo de investigadores con un récord intachable, ¿no? Y además es plausible, ¿no? O sea, sabemos que los esteroides tienen efectos positivos en pacientes que tienen síndrome de distrés respiratorio agudo, en algunos casos, así que todo parece indicar que es una buena intervención. Sin embargo, la mayor preocupación a nivel científico sigue siendo prevenir que los pacientes se infecten en primer lugar. Claro. Ahora, dime una cosa, Mauricio, ¿qué se sabe de la inmunidad? Porque ahora que se están haciendo también pruebas de anticuerpos, hay pacientes que tuvieron el COVID, pero no tienen anticuerpos. Entonces, eso quiere decir que pueden volver a enfermarse. La verdad es que no lo sabemos a ciencia cierta. No se sabe. Lo que sabemos, lo que sí sabemos es que, por ejemplo, bueno, tú lo sabes, hubo una rueda de prensa muy controversial de la Organización Mundial de la Salud, donde ellos al principio declararon que pacientes asintomáticos no fueron aquellos que alimentaron la pandemia. Y una vez que se disecciona lo que ellos querían decir, nos damos cuenta de que hay, a grosso modo, Adela, hay dos tipos de pacientes: asintomáticos y presintomáticos. Los asintomáticos son aquellas personas que se infectan, pero la carga viral no es suficiente, ¿ok?, ni para que presenten síntomas ni para que infecten a otros. Sí lo pueden hacer, pero hasta ahora el consenso científico no cree que estos asintomáticos sean la causa de la diseminación de nuevos casos. Pero existen los presintomáticos. Son aquellas personas que ya se han infectado y que tienen una suficiente carga viral en su cuerpo y que eventualmente van a presentar síntomas, pero que 2.5 días antes, a un día, medio día antes, están en contacto con otras personas infectándolos. Estas personas se creen que son las que verdaderamente alimentaron la pandemia, alimentaron los picos, y se cree que estos últimos sí desarrollan anticuerpos. La gran pregunta es, ¿qué pasa con los asintomáticos? ¿Desarrollan anticuerpos? O si los desarrollan, ¿son suficientemente fuertes para generar una inmunidad? Todavía no lo sabemos. No se sabe. No. Ahora, sí se ha podido comprobar, Mauricio, y en beneficio de quienes nos escuchan, porque de pronto hay muy pocas cosas claras, de que sigue habiendo
sectores de la sociedad que están más comprometidos que otros. Me estoy refiriendo a la gente que tiene ciertos padecimientos y a pues gente de determinada edad. Así es. Porque hemos oído de casos de niños, etcétera, pero son casos excepcionales hasta donde entiendo, ¿no? Sí, reportes en Estados Unidos muestran que los niños son afectados por COVID. O sea, la mortalidad en niños debajo de 9 años por COVID-19 es bajísima, gracias a Dios. Es como el 0.73, 0. Sí, es muy baja. Sin embargo, nuestras personas, nuestros familiares, seres queridos, amigos, arriba de 60, 65 años con enfermedades crónico-degenerativas, siguen siendo el foco principal de la mortalidad en COVID-19. No significa esto que un joven de 30 años no se puede enfermar y no se puede enfermar severamente, ¿no? Pero significa que la mortalidad es mayor en gente de 65 años. Y es bien curioso, Adela. No sé si tú has escuchado de la aproximación que tuvo Suecia, ¿no? Queriendo establecer inmunidad de rebaño, no cerrando la sociedad. Ajá, sí. Pero aislando a la gente de 60 años y que tengan enfermedades crónico-degenerativas. Debo decir que en un país de 10 millones, o sea, que no es un país muy grande, esta estrategia al menos hacía sentido desde el punto de vista epidemiológico y con la inteligencia de los epidemiólogos suecos. Sin embargo, ¿qué hemos visto hasta ahora? Que los casos en Suecia obviamente se dispararon, pero no solo eso. La mortalidad en la gente de 60 años fue muy alta, lo que significa que por dejar solamente a las personas arriba de 60 años encerradas, no los proteges. Tienes que proteger a toda la sociedad porque toda la sociedad son vectores de infección. Claro. Y en un país tan grande como México, ¿cuál sigue siendo? Sí, es muy complejo, es muy problemático. Y luego hay gente que sigue sin creer, ¿no? Y hay gente que pues tiene que salir. Y se entiende perfectamente en un país como este, Mauricio, en donde la gente pues vive al día, ¿no? Simplemente pues tomar estas medidas que te pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte, así literalmente, que son el cubrebocas y el distanciamiento. Exactamente, y eso es un punto que acabas de tocar importantísimo. México es un país distinto, hay varios Méxicos en México, ¿no? Eso lo sabemos. Y si las personas no pueden quedarse en casa, pues mínimo que los que puedan lo hagan. Esa es una forma de solidaridad. De ayudar a todos. Social. Claro. Que es lo que yo he insistido mucho, el que no tenga que salir, que no salga, porque sí, es una manera de solidaridad con toda la población, ¿no? Exacto, tenemos que ayudar a los demás. Mauricio, yo no sé, esto tiene fin, se ve cerca la cura, la vacuna, supongo que ya está la vacuna, pero pues toma el tiempo que toma, ¿no? Hacer las pruebas, la fabricación, la distribución, ¿no? Por supuesto, y no que, mire, yo entiendo la población. Primero, quiero cerrar este programa, Adela, diciendo dos grandes conceptos. El primero es que hay una fracción de la sociedad que piensa que hay que salvar las vidas y hay otra fracción que dice que hay que salvar la economía. Para empezar, esto no es así. Tú puedes salvar ambas, o al menos puedes trabajar hacia ambas simultáneamente. Y la mejor manera de hacerlo es, si la sociedad no se ha cerrado completamente, pues mantener el distanciamiento físico de 1 o 2 metros, campañas constantes de lavado de mano, monitoreo y detección de casos y seguirlos, y el uso de cubrebocas diseminado. Eso es lo que yo siento que le hace falta a México, una campaña mucho más fuerte para el uso de cubrebocas. El uso de cubrebocas debe ser un mandato ahora.
debe ser un mandato porque tenemos ya evidencia suficiente para llevarlo a cabo. Y así podemos ayudar a ambas, podemos ayudar a la economía y podemos salvar vidas. Y en cuestión de vacunas, Adela, créeme, yo qué más quisiera porque pudiéramos apurar esto, Pues sí. pero está en el interés de toda la humanidad que esto no se apure. Necesitamos una vacuna eficaz, segura y disponible. ¿Segura? Y eso lleva tiempo. Imagínate si no, claro. Exactamente. Ahora, de la cura, no hay una cura, pero sí están habiendo formas de tratar a los pacientes. Mira, yo finalmente te preguntaría, Mauricio, para quienes nos escuchan, porque de pronto te dicen, te sientes mal, quédate en casa. Y de pronto, pues ya te estás muriendo, ¿no? ¿Qué hay que hacer, Mauricio? ¿Qué hay que hacer ante los síntomas? Yo creo que lo más importante es que la gente tenga un número de teléfono, ya sea hacia su médico primario, hacia su centro de salud o hacia un centro de atención, que tengo entendido que en México los he visto en Twitter, en Facebook, en Instagram, hay números de teléfono donde tú puedes hablar si tienes síntomas. Yo creo que ahorita no se puede pecar de exagerado, o sea, si tú sientes estos síntomas tienes que hablar inmediatamente. ¿Por qué? Porque de esa forma estas personas que trabajan en estos centros te pueden estar siguiendo. Y si no tienes que ir al hospital, pues no vayas. Pero si empiezas a desarrollar una severidad notable en estos síntomas, tienes que acudir al centro de salud, a la sala de emergencias, al hospital, a donde sea que tengas que ir. Y mi mejor recomendación es que las personas detecten esos números y los tengan escritos y los peguen en el refrigerador, en la puerta de su casa, etcétera, para que todos podamos tener acceso a ellos. Porque de pronto oyes historias, Mauricio, de que alguien no se sentía mal y se murió al otro día. ¿Esto puede pasar? ¿O sí tiene una evolución la enfermedad? Mira, no sé exactamente los números de cuántos casos se han presentado así. Sin embargo, cualquier médico de Nueva York te podrá dar un par de ejemplos así, ¿no? Personas de 60, 70 años con diabetes, enfermedades coronarias, que se sentían mal la noche anterior y en la mañana ya estaban intubados, ¿no? Sí puede suceder, lo que no sé es cuál sea el porcentaje, ¿no? Yo pienso que los que nos escuchan, que sean más cautos si tienen un papá, una mamá, un abuelito, un tío, un hermano que tenga cierta edad o que tenga ciertas enfermedades que representen un riesgo, que los cuiden y que estén más al pendiente de lo normal. Ya. Mauricio, pues como siempre te agradezco muchísimo que nos ayudes un poco a entender mucha información por ahí, sobre información que pues no, las más de las veces no es cierta. Así es que como siempre te agradezco muchísimo, te mando un abrazo, cuídate mucho y estamos en contacto. Gracias, Adela, que pases un precioso día. Nos hablamos pronto. Gracias. Igualmente, Mauricio, muchísimas gracias. La verdad es que siempre nos sirve muchísimo poder hablar con Mauricio. Es el doctor Mauricio González, médico internista del Metropolitan Hospital Center allá en Nueva York.